Dios nos ha hecho a su imagen y nos ha dado el espíritu del hombre, como vamos a ver en un momento más, pero nada, ni siquiera en las formas más avanzadas de lo que se llama inteligencia artificial, o cualquier cosa que haya sido hecha o creada, tiene vida. Y esta es la razón por la cual estamos aquí. Y esta es el por qué Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, pero lo que Él va a hacer para con todas estas gentes inteligentes y grandes en el mundo, Él los va a confundir absolutamente. Vamos a Primera Corintios 1, y vamos a ver lo que Dios dice. Ahora, pensemos en esto. Vamos a comenzar en el versículo 19 y después vamos a empezar a adentrar en lo que Dios nos ha dado a nosotros, que es mucho más grande que cualquier cosa que los científicos puedan inventar. Primera Corintios 1:19, porque está escrito: destruiré la sabiduría del sabio. Ahora, recuerden esto, hay un camino que parece derecho al hombre, pero el camino es camino de muerte. Termina siendo camino de muerte y de destrucción. Lo que vemos el día de hoy, vemos a todas las personas matando, cometiendo asesinatos. ¿Por qué? Porque están usando mal lo que Dios les ha dado para que lo usaran apropiadamente, su intelecto. Ahora, versículo 20, n- no, versículo 19 todavía, y anularé el entendimiento de aquellos que entienden. Ahora, cuando eso sucede, ¿dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? No está en ninguna parte. ¿Dónde está el disputador de esta era? Y escuchemos atentamente porque esto va a suceder y Dios lo va a hacer de una manera que va a ser impresionante, pero ellos nunca lo van a entender. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta era? ¿No hizo Dios tonta la sabiduría de este mundo? Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, a través de su propia sabiduría, no conoció a Dios. Dice exactamente lo que escuchamos acerca de la inteligencia artificial. Y vamos al Salmo 13, bueno, el Salmo 14, donde dice el tonto, dice en su corazón, no hay Dios. Entonces nosotros vamos a ser dioses, nosotros mismos. Y aquí está lo que Dios hace. Lo que Dios hace es exactamente lo opuesto de todo lo que los seres humanos están pensando. Todos los inteligentes, todos los sabios, todos aquellos que conocen toda esta tecnología y todas estas cosas, no son nada comparado con lo que Dios con lo que Dios ha hecho. Así es de que Dios no va a seleccionar a ninguno de ellos. Precisamente por eso no tenemos a Elon Musk aquí sentado en la primera fila de nuestra reunión el día de hoy. Quizás pueda ser el más inteligente y el más rico, pero vamos a ver lo que Dios ha hecho. Primera de Corintios 1, aquí mismo, el versículo 21, dice, porque ya, dis- porque le agradó a Dios salvar a aquellos quienes creen de la tontería de la predicación, y aquellos que creen en Dios, que creen en Cristo, que creen en su verdad, que creen en su camino de vida. Dice, a través de esta, la tontería de la predicación, y para ellos esta predicación es tontería. ¿Quiénes son ellos? Bueno, un día van a conocer quiénes somos nosotros. Versículo 22. Dice, porque los judíos requieren una señal y los griegos buscan sabiduría.
pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Pero ellos no tienen ninguna idea quién es Cristo o por qué vino. Y nosotros por eso tenemos aquí, estamos haciendo otro libro de transcripciones de mensajes titulado ¿Quién es Jesucristo? Porque el Jesucristo verdadero han rechazado y ellos han creado cristos falsos. Y Satanás ha infiltrado a todas esas organizaciones e iglesias que deberían de creer la verdad, porque tienen la Biblia, pero no la creen porque Satanás los ha infiltrado. Pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Para los judíos es una causa de ofensa y para los griegos es tontería, pero para aquellos quienes son llamados, ambos judíos y griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, vamos a volver aquí a 1 Corintios 1, pero vamos rápidamente al Evangelio de Juan, al primer capítulo, Juan 1, porque todo lo que tienen que hacer para resolver sus problemas es comenzar aquí y entender que todo lo que ellos ven, y lo único que pueden ver, vamos a ver aquí hay algo muy importante. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio estaba la palabra. Él es quien vino como Cristo. Él era el Señor Dios del Antiguo Testamento. Y Dios ha hecho una cosa maravillosa, ya que no conocen nada acerca de la Biblia, ni nada acerca de Dios, no la pueden entender y para ellos es tontería. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí todo, en ese versículo 1 de ese evangelio, nos dice que en Dios, en la familia de Dios, hay dos. Está Dios el Padre, el gran soberano del universo, y número dos, Jesucristo, su Hijo único, unigénito. Ahora, versículo 2. Dice, Él estaba en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él. Y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. Todo lo que estos hombres han trabajado con ellos son las cosas que Dios ha hecho. Y aún así hacen estas imágenes y las adoran. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Ahora vamos a 1 Corintios de nuevo, 1 Corintios 1, donde estábamos, y vamos a ver cómo ellos pudieran saber. Pero yo me pregunto qué pasaría si usted le diera la Biblia a uno de estos sabios o técnicos, ¿verdad? Científicos, y que le dijera, esto es lo que usted necesita en lugar de lo que usted está haciendo. Yo creo que lo correrían a uno, ¿no? 1 Corintios 1, versículo 26. Porque ustedes ven su llamado, hermanos. Esa es la verdad. Estamos aquí porque ha ocurrido un evento que no se ve con los ojos humanos, no hecho por manos humanas, sino a través de la intervención de Dios en nuestras vidas. Y como eso haya pasado o esté pasando en cada una de nuestras vidas, un poquito diferente en cada uno, pero ha intervenido para que nosotros lleguemos a conocer a Dios. Y eso viene comenzando con algo que a la mayoría de la gente no le gusta hacer, y esto es el arrepentimiento. Ar- Arrepentirse. Ahora, el arrepentimiento es una experiencia que te cambia, que te mueve, y es una experiencia espiritual.
porque Dios está envuelto en ello. Porque ustedes ven su llamado, hermanos, versículo 26, que no hay muchos que sean sabios de acuerdo a la carne, no muchos que sean poderosos, no muchos que sean aristócratas entre ustedes. Más bien, Dios ha escogido las cosas tontas del mundo para poder avergonzar a aquellos quienes son sabios. Y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para poder avergonzar las cosas fuertes. Y lo insignificante del mundo y lo despreciado ha escogido Dios. Incluso las cosas que son contadas como nada, para poder traer a nada, para que Él traiga nada, ¿verdad? Las cosas que son. Es decir que Dios no opera de la manera que operan los seres humanos. Dice, para que ninguna carne pueda gloriarse en su presencia. O que pueda venir delante de Dios y pararse y decirle, mira, mira Dios, mira lo que yo hice. Nadie, ninguna carne. Pero ustedes son de Él en Cristo Jesús, quien fue hecho sabiduría de Dios para nosotros, incluso justicia y santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, vamos a adentrar en algo acerca de la vida humana, que solamente la Biblia nos puede decir acerca de esto, y el mundo no sabe nada acerca de esto, y el mundo no lo entiende. Y a pesar de todas las cosas que tienen en el mundo, y de todas las cosas que han inventado, y de toda la inteligencia artificial que están creando, y de todos los robots que están imaginando, ellos no saben lo que la vida es, lo que es la vida. Ahora vamos a ver lo que Dios puede hacer y que el hombre no puede hacer. Y eso es crear vida humana. Y es asombroso lo que han hecho, lo que Dios ha hecho. Precisamente por eso está el hombre y la mujer. Y después del mandamiento que Dios dio, ¿verdad? Que cuidaran el jardín del Edén. Y creó también a Eva y se la presentó a Adán. Y le dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí desde el principio, desde el principio. Y cuando se juntan varón y hembra, y cuando hay el principio de una nueva vida humana, viene viene de la vida que solamente Dios puede dar. Y nosotros tenemos un libro de un puntito de arena hasta un hijo de Dios. Para qué nació usted? Y la creación de la vida humana es tan maravillosa y tan fantástica, y viene de aquello que usted no puede ver con el ojo, em, así sin un microscopio, ¿verdad? Y esto habla acerca de todo lo que Dios ha hecho concerniente a la vida. Vamos al Salmo 139, Salmo 139, versículo 13. Porque has poseído mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre. Y este es un milagro asombroso de la creación de Dios. Otro ser humano hecho en la imagen de Dios. Precisamente por eso está el varón y la hembra, ¿verdad? El hombre y la mujer. Y todos los otros intentos de crear seres humanos o sustituir seres humanos o crearlos sin que sean hombre y mujer de la manera que Dios lo diseñó, todo eso llega a nada, no llega a nada. Me has tejido en el vientre de mi madre. Versículo 14, te alabaré porque soy creado maravillosa y asombrosamente. Tus obras son maravillosas y mi alma lo sabe muy bien.
No te fue escondida mi sustancia, y eso es lo como empezamos, como una sustancia. Y es precisamente por eso la razón número uno de muerte es el aborto, millones y millones y millones. Y el juicio viene sobre el mundo por causa del aborto. No te fue escondida mi sustancia cuando fui hecho en secreto e intricadamente formado en las partes más profundas de la tierra. Está una descripción simbólica del vientre. Tus ojos sí vieron mi sustancia, porque Dios puede ver exactamente cuando usted fue concebido. Es incluso estando sin forma, y en tu libro fueron escritos todos mis miembros, los cuales fueron formados en continuidad, cuando aún no había ninguno de ellos. Ahora, pensamos en todas las cosas acerca del cuerpo humano y de cómo los niños nacen, y cuando nacen, lo primero que sucede con un bebé pequeñito es, está, ¿verdad? Revisa uno, ¿verdad? Están todos los miembros ahí. Sí, sí. Y solamente hay 2 géneros, hombre y mujer, solamente. Y yo estoy muy agradecido que el Congreso haya pasado una ley para hacer ilegal eso del lo transgénero, porque es una ilegalidad completa, es una aberración. Ahora vamos a leer acerca de los pensamientos de Dios hacia nosotros, y lo vamos a ver cuando volvamos a Primera de Corintios, capítulo 2, todo esto, ¿verdad? Pero aquí vamos a continuar aquí. Versículo 17, cuán preciosos son también tus pensamientos para mí, oh Dios, cuán grande es la suma de ellos. Si los contares son más que la arena. Cuando despierto, todavía estoy contigo. Ciertamente tú matarás a los malvados, oh Dios. Por tanto, ustedes hombres sanguinarios, apártense de mí. Ahora vamos a Primera Pedro 1, y vamos a ver lo que hace Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, aquí Dios hace algo que se parece mucho al principio de la vida humana, pero es el principio de la vida espiritual para nosotros como seres físicos. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros el día de hoy. Primera de Pedro 1, versículo 1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos, seleccionados por Dios. Esto es algo muy, muy interesante, porque las personas no pueden ir a Dios y seleccionar a Dios. No, Dios nos selecciona a nosotros. ¿Y qué es lo que hace después? Él perdona nuestros pecados, los entierra en la tumba del bautismo, por eso es el bautismo por inmersión completa, y después recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu de Dios viene de Dios a lo que nosotros veremos es el espíritu del hombre un poquito más adelante. Y eso es algo que los científicos no pueden reproducir, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, que solamente puede venir de Dios. Quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios, el Padre, por la santificación a través del Espíritu, a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Pero pongamos atención a lo que dice aquí, porque aquí es donde todo comienza y así esta es la manera en la cual, a pesar de que Dios no escoge a los más elevados, que nosotros podemos desarrollar el intelecto que Dios quiere que nosotros tengamos. Aquí comienza, versículo 3, bendito sea.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Y esto encaja con lo que leímos en Juan 1:1, quien, de acuerdo a su abundante misericordia, y pongamos atención a lo siguiente, porque no hay cosa tal como eso de nacido de nuevo cuando está usted todavía en la carne. Jesús fue el primero que nació de entre los muertos, de los muertos. Pero para que haya vida humana tiene que haber un engendramiento del padre y la madre para crear esa vida nueva en el vientre de la madre. Ahora, espiritualmente hablando, también hay un paralelo. Cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos el Espíritu Santo de Dios, vamos a ver lo que Pedro dice acerca de esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez. Entonces, está el engendramiento, que esto empieza de nuevo a desarrollar a Cristo en nosotros, y nosotros tenemos que crecer en gracia, en conocimiento espiritualmente, a través de la palabra de Dios, a través del amor de Dios, a través de la fe. Y ningún hombre puede duplicar eso. Eso viene de Dios. Nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva, a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe, para la salvación que está lista a ser revelada en los últimos tiempos. Y eso nos lleva a las resurrecciones. Y esto es algo tremendo que Dios está haciendo, y el mundo no lo entiende y no saben lo que es. Y es precisamente por eso que aquellos que son llamados, escogidos y fieles, como dicen en Apocalipsis 17, eso es lo más importante que existe. Vamos a volver a Primera de Corintios, vamos ahora al capítulo 2. Primera de Corintios 2, y vamos a comenzar desde el versículo 9. Primera de Corintios 2:9. Aquí habla acerca del Espíritu y el poder de Dios, que son fe y sabiduría a través de Dios. Versículo 9. Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto. Ahora, todo lo que yo les he descrito, lo podemos entender cómo toma lugar, pero, pero no lo vimos comenzar. Pero cuando un bebé nace, vemos el producto final de el esposo y la esposa. Y ese es un paralelo exacto para que cuando nosotros porque cuando nosotros nacemos de la carne, vamos a ser entonces, nosotros nacemos de la carne, somos como nuestros padres. Así, cuando nazcamos del Espíritu, nosotros vamos a ser exactamente como Dios es. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos a la semejanza de nuestro padre y de nuestra madre físicamente. Pero aquí dice también, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y aquí hay algo muy importante. Ningún robot puede amar. Ningún robot puede tener sentimientos. Ningún robot puede llorar. Ningún robot puede arrepentirse. Si usted le corta la electricidad, ese robot se convierte en un montón de desperdicios. Pero lo que Dios está haciendo con nosotros es algo maravilloso. Vamos al versículo, porque ni siquiera han entrado estas cosas en el corazón del hombre, pero vamos a poner atención aquí. Las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Ahora,
La razón por la cual nosotros entendemos esto es por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios y por nuestro amor a Dios recíproco, por la bondad de Dios hacia nosotros, por sus mandamientos, por sus leyes, por todas las cosas que Dios nos ha dado, que ningún hombre puede reproducir. Es algo asombroso. Versículo 10, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Nosotros no sacamos estas cosas por nuestros pensamientos. No estamos viviendo la vida que estamos viviendo porque nosotros, por nosotros mismos, hemos escogido hacerlo sin Dios. El ojo no lo ha visto, ni el oído ha oído, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios, versículo 10, nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Y eso es algo asombroso, porque el mundo el día de hoy se está volviendo completamente loco, porque han rechazado a Dios y porque no saben lo que está sucediendo. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo con nosotros y lo que Dios está haciendo con nosotros. Versículo 11 dice, porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? Ese espíritu del hombre es el espíritu que Dios le da al hombre en el instante de la concepción. Todo hombre y mujer tiene un espíritu de hombre. Y con todo ello están todos los atributos de la existencia humana que, que pueden estar en el nivel de amor, de servicio, de todas estas cosas. Pero más importante es para poder recibir nosotros el Espíritu de Dios o engendrados otra vez, como leímos. Versículo 11. En la misma forma también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Ahora, versículo 12. Ahora no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Cuál es el Espíritu del mundo? Vamos a Efesios 2. Efesios 2 y vamos a leer esto. Efesios 2. El espíritu de este mundo emana de Satanás el diablo. Y Satanás es capaz de traer lo que parece ser beneficios. Dios da bendiciones. Ahora, Efesios 2. Aquí está el espíritu que está en el mundo. Efesios 2. Vamos a comenzar el versículo 1. Dice, y precisamente por eso nuestro llamamiento y todo lo que Dios está haciendo es absolutamente asombroso y el hombre no lo entiende. Versículo 1, Efesios 2. Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Y la única manera que sabemos que estamos haciendo mal es por cómo las cosas terminan mal, ¿verdad? Y esa es una de las maneras como Dios comienza a llamarnos. Y entonces empieza usted a entender que tiene que salir de todo este desastre. Entonces Dios abre la puerta para que empiece usted a entender lo que necesita hacer. Y dice aquí en el versículo 2, en los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu, aquí está el espíritu del mundo, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia, dice, son todos aquellos, ¿verdad? Que están sujetos a Satanás el diablo. ¿Y qué dice acerca de él, verdad? Acerca del tiempo del fin. Satanás está engañando al mundo entero.
Ahora, algunos de ellos que están conectados en la inteligencia artificial o desarrollo de robots o todo eso, ellos piensan que están siendo engañados por el espíritu del mundo, por Satanás el diablo. No, no, ellos no piensan eso. Pero está trabajando dentro de los hijos de desobediencia, entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por causa de su gran amor con el cual nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos ha dado vida junto con Cristo, porque han sido salvos por gracia. Ahora, hay 2 aspectos acerca de la salvación. Somos salvos de nuestros pecados y después somos salvos de la muerte. Cuando somos salvos de nuestros pecados, significa que recibimos el Espíritu Santo de Dios, amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Ahora, cuando venga la resurrección, entonces seremos salvos de la muerte. Y todo esto es a través de la gracia. Ahora vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, y después iremos al capítulo 3. Primera de Juan 5, versículo 1. Todo el que crea que Jesús, el Cristo, ha sido engendrado por Dios, y eso es de lo que escribió Pedro, ¿verdad? Engendrado de nuevo. Y es santificación a través del Espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, el paralelo que está sucediendo con nosotros y también el engaño que está sucediendo en el mundo. Ha sido engendrado por Dios y todo el que ama a quien engendró, ama también a quien ha sido engendrado por él. Y por este estándar sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y no podemos duplicar eso en nada de las cosas que el hombre ha hecho. No importa cómo lo hagamos para hacer o cómo lo hagamos hablar, no hay sentimientos, no hay emociones, no hay espíritu de Dios, no hay espíritu de hombre. El espíritu también, el espíritu del mundo. Dice, por este estándar sabemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Vamos ahora a Juan, 1 Juan capítulo 3. Vamos a ver lo que dice aquí acerca de todos los que son de Dios, todo el pueblo de Dios, porque Dios está haciendo algo maravilloso en preparación para la primera resurrección y en preparación para el regreso de Cristo, que Él quiere que nosotros entendamos que necesitamos acercarnos a Él, orar, estudiar, vencer, ceder a Dios, porque su plan es mucho más allá de cualquier cosa que nosotros nos hayamos imaginado. Y no lo vamos a conocer verdaderamente hasta que hayamos sido resucitados de entre los muertos. Primera de Juan 3, versículo 1. He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre. Ahora pensemos en esto. Pensemos en lo que nosotros somos por, por lo que Dios ha hecho, y pensemos en lo que éramos cuando fuimos concebidos, lo que somos ahora, lo que Dios quiere que hagamos y cómo nosotros debemos de ceder a Dios, porque esto es lo que tenemos que entender. Solamente Dios puede hacer esto. Qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Precisamente por eso estamos aquí. Precisamente por eso hacemos lo que hacemos. Precisamente por eso tenemos la palabra de Dios. Precisamente por eso amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, como acabamos de leer. Porque viviendo en este mundo de la manera en la que está, sí, podemos usar algunas de estas cosas digitales, pero no hay vida en ellas. Ahora
Ahora somos los hijos de Dios, versículo 2 y no ha sido revelado aún lo que seremos, porque no sabemos cómo va a ser eso, la vida espiritual. Pero sabemos, y esto es lo que tenemos que tener aquí enfrente, siempre, que cuando Él sea manifestado, estamos hablando de su venida, seremos como Él. Y, y pongamos atención a esta siguiente frase, porque esta es la clave de todo. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo vamos nosotros a obtener esto? Dice, cuando Él se ha manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Esto es algo asombroso. Ahora, cuando un bebé está siendo desarrollado en el vientre de su madre, ¿verdad? El padre y la madre ponen la mano, ¿verdad? Ahí en la barriga, ¿verdad? Y se preguntan, bueno, yo me pregunto a quién se parecerá. ¿Se parecerá al mamá, al papá? ¿Será un niño? ¿Será niña? Ahora ya tienen métodos de saber antes de que nazca el bebé. Pero Dios es quien lo ha creado. De eso es algo maravilloso, asombroso. Pero pensemos en esto espiritualmente hablando. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Y esto es a través del poder de Dios. Ahora vamos acá a Primera de Corintios, capítulo 2, de nuevo, Primera de Corintios 2, y vamos a ver cómo esto es algo asombroso de lo que Dios ha hecho. Primera de Corintios 2, versículo 10. Y vamos a ver que lo que Dios está haciendo con nosotros en nuestra vida es maravilloso. Así es de que no necesitamos nosotros deprimirnos a pesar de toda la maldad que está sucediendo en el mundo. Está todo sucediendo porque están siguiendo a Satanás el diablo. Y toda la maldad está continuando porque han rechazado a Dios. Versículo 10. Pero Dios está tratando con nosotros. Dios está convirtiéndonos. Primera Corintios 2, versículo 10. Y es precisamente por eso que el entender lo que nosotros entendemos es tan fantástico. Así es de que tengan esto en mente cuando estén orando, cuando estén estudiando, porque Dios está trabajando con usted y Dios lo va a ayudar. Y Dios tiene una manera de ayudar, de perdonar, de fortalecer, de sanar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos engendrados, no nacidos aún. Ahora, versículo 10. Nosotros no podemos saber, dice, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Eso incluye cómo vivimos, cómo pensamos, eso incluye profecía, eso incluye todas las cosas acerca de Dios. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? Y eso es lo que ningún robot podrá tener. Ningún, ningún robot puede tener algo más grande que el poder eléctrico y conocimiento que se le ha integrado, que ese conocimiento ya existe. El hombre no puede entender las cosas que puede hacer, excepto por el espíritu del hombre que está en él. En la misma manera, aquí está el paralelo, nadie entiende las cosas de Dios y es precisamente por lo que nosotros tenemos que estar cerca de Dios en las cosas que estamos viviendo el día de hoy. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos en gracia, en conocimiento y en entendimiento. Mientras que el mundo está haciendo todas estas otras cosas de los robots, Dios está haciendo este proceso de conversión en todos los lugares donde están los suyos. Ahora, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios para que podamos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Y esto es algo asombroso. Precisamente por eso, cuando nosotros estudiamos, aprendemos. Precisamente cuando nosotros
amamos a Dios, Él nos ama a nosotros. Precisamente por eso, cuando nosotros nos amamos los unos a los otros y nos cuidamos unos a otros, Dios está con nosotros. Todo esto está ahí y todo esto viene de Dios. Vamos ahora a Colosenses capítulo 1. Vamos a ver cómo se lleva a cabo todo esto. Colosenses 1. Muy importante, muy interesante. Colosenses 1. Y esto nos dice cómo es que llegamos a saber estas cosas. En capítulo 2 nos advierte acerca de la filosofía del hombre. Ahora, la peor cosa que puede suceder es que tratemos de tomar el bien del árbol del conocimiento del bien y el mal, ese bien de ese árbol, y usar ese bien en lugar de usar el bien espiritual de Dios, la bondad de Dios. Y eso es lo que está hablando aquí en Colosenses. Colosenses 1, vamos a comenzar desde el versículo 9. ¿Y cómo es tan importante que nosotros entendamos lo que Dios está llevando a cabo? Ahora, habla acerca de Cristo. Vamos a comenzar aquí en el versículo 9. Colosenses, perdón, Colosenses 1, versículo 9. Está hablando acerca de cómo Epafras dio un buen reporte de la condición espiritual, pero aquí dice, por esta causa nosotros también, desde que oímos de eso, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad. Esto es lo que Dios quiere. Precisamente por eso tenemos la Biblia y es lo más importante que nosotros podemos tener. La Biblia nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber acerca del mundo, acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, acerca de la bondad, acerca de la obediencia, acerca de Dios, acerca del Padre, de Cristo, de nuestro destino, de hacia dónde vamos, de lo que estamos haciendo, todo, todo aquí en un libro. Versículo 10. Que puedan caminar dignamente del Señor, viviendo nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso es más importante el día de hoy que nunca antes con todas estas cosas, todos estos conocimientos falsos, ¿verdad? Y es algo atractivo, hasta hipnótico, pero no es de Dios. Y así es como crecemos en ello. Versículo 11, siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo, mostrando que todas las cosas en nuestra vida está centrado alrededor del desarrollar el carácter de Dios y estando siendo preparados para el reino de Dios, para que en la resurrección podamos nacer de nuevo espiritualmente y entrar en el reino de Dios. Ahora el mundo no se ha dado cuenta de eso, no tiene conocimiento de esto. Versículo 12. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Siendo los hijos de Dios, vamos a heredar lo que Dios nos tiene para nosotros. Y es precisamente por eso, como escribió el apóstol Pedro, tenemos que ser engendrados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, aquí en Colosenses 1 nos muestra esto a dónde va. Dando gracias al Padre que nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz, quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad. Pensemos en ello. El poder de la oscuridad es Satanás el diablo quien rige este mundo. Y nosotros hemos sido salvos de eso. Es precisamente por eso
que nosotros no debemos volver a ello. Y es precisamente por eso que tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. Nos ha rescatado del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Y estas son las cosas que Cristo enseñó y todas las leyes de Dios combinadas. Dice, en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Y eso es lo que es verdaderamente importante, porque el día de hoy tenemos tantas cosas que nos están bombardeando nuestra mente a través de la televisión, a través de cosas digitales, a través de comerciales, de todo. Y es precisamente por eso nosotros necesitamos estudiar todos los días y venir a Dios y que nos dé de su Santo Espíritu y que nos dé la fuerza para que nos dé la fuerza para ser determinantes y sacar estas cosas de nuestras vidas, en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Y por eso precisamente dice ahí, en esa oración que Dios dio como esa oración modelo todos los días nos arrepentimos. Ahora, para mostrarles qué tan fácil es que llegue el pecado a nuestra mente. No sé si han tenido ustedes alguna canción que se les ha metido, ¿verdad? De algún comercial o alguna cosa que vio en televisión o escuchó en la radio, y esa canción no se la puede sacar uno de la mente. La que mi esposa Dolores nunca le gustó, era una que se llamaba Carros para los niños. Y esa canción, ella decía, esa canción era la más difícil de sacarme de la mente. Entonces yo siempre encuentro el botón de mudo, ¿verdad? Siempre que veo esa canción, porque yo sé que esa canción yo sé lo que es esa canción y yo no he podido sacarla de la mente, ¿verdad? Dice, pero nosotros hemos sido redimidos de eso, a través del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos como nuestro Salvador a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, versículo 14 dice, en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, de toda la creación, de todos los que somos los santos, que vamos a estar en la primera resurrección. Eso es lo que es. Dios está creando en nosotros el carácter que nosotros necesitamos, el amor que nosotros necesitamos. Escrito en nuestra mente, escrito en nuestro corazón, para poder vencer el pecado que está dentro de nosotros. Versículo 16, porque por él fueron creadas todas las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos o señoríos o principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y él es antes de todo, y por él, por la palabra de su poder, todas las cosas subsisten. Asombroso. Y también esto, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Ahora, la iglesia está esparcida el día de hoy por todas las cosas que están pasando en el mundo. Y por eso nosotros tenemos una oportunidad de ceder a Dios a través de su espíritu y crecer y vencer como nunca antes. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas, versículo 18, él mismo pudiera tener la preeminencia, porque agradó al Padre que toda la plenitud debería vivir en él. Y habiendo hecho paz a través de la sangre de su cruz, por él, para reconciliar todas las cosas a sí mismo, por él, ya sean las cosas en la tierra o las cosas en el cielo. Ahora, deténgase un momento y piense en esto. Hemos sido llamados con un llamamiento tan grandioso que vamos a estar envueltos en el proceso de traer el plan de Dios
a su total cumplimiento en las cosas que Dios está haciendo el día de hoy. Y es algo asombroso entender esto. Y precisamente por eso estamos aquí. En en el cuerpo, dice, y dice: "En el cuerpo de su carne", versículo 22, a través de su muerte, para presentarlos santos e irreprochables e intachables delante de Él. Y ese es precisamente por eso hacemos lo que hacemos. Y es por eso, precisamente, es importante que nosotros no nos metamos en la idolatría moderna de este mundo digital y que nos dejemos llevar por él y pensar que nosotros somos algo más de lo que realmente somos. No, ahora dice, aquí es como esto va a suceder. Y las, estas son lo que nosotros tenemos que elegir. El mundo está eligiendo eh, asesinato, está eligiendo maldad y todas las cosas que va a llevar a su colapso. Pero aquí es lo que nosotros tenemos que elegir. Versículo 23, y ciertamente continúan encallados y firmes en la fe, no estar flotando o irnos tras doctrinas falsas. No, sino encallados y firmes en la fe y no son alejados de la esperanza del Evangelio, la cual han oído y la cual fue proclamada en toda la creación que está bajo el cielo, de la cual yo, Pablo, me convertí en un siervo. Y esto es algo asombroso. Qué grandioso es que Dios nos ha llamado a lo que Él ha hecho con el plan que Él ha creado. Versículo 24, ahora estoy alegrándome en mis sufrimientos. Y estudie usted todo lo que pasó Pablo y todo lo que sufrió. Piensen en eso. Nosotros también vamos a sufrir cosas. Nosotros también vamos a pasar cosas. Pero todas esas cosas están ahí para que nosotros podamos crecer y vencer y ser preparados para la gran creación en la resurrección. Ese, ese es el objetivo de todas las cosas que Dios está haciendo ahora. Todas las profecías y todas las cosas, ¿verdad? En el Apocalipsis nos lleva a eso. Dice, por amor a su cuerpo, el cual es la iglesia, versículo 25, de la cual llegué a ser un siervo, de acuerdo a la administración de Dios, que me fue dada para ustedes, para completar la palabra de Dios. Y eso es lo que Él hizo. Ahora tenemos la palabra completa de Dios. Y solamente voy a decir lo siguiente. Una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha concedido hacer es producir la Santa Biblia en su orden original, que es la mejor traducción que existe, incluso con la inteligencia artificial, o a pesar de la inteligencia artificial que tenemos para poder nosotros entender la palabra de Dios, para poder ser transformados y cambiar y ser transformados y desarrollar el amor de Dios. Porque Dios está haciendo cosas tan maravillosas, tan asombrosas, incluso con su propia iglesia, que el mundo no sabe nada de ello. Y eso es lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Versículo 26. Incluso el misterio que ha estado escondido desde siglos y desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos. Y esto amarra ahí con 1 Corintios 2, revelado por su espíritu, conectado con el espíritu del hombre, conectado con la palabra de Dios, conectando con todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y todo lo que viene de Dios nunca podrá ser reproducido por el hombre en una manera artificial, en este mundo artificial. Y aquí dice, ¿verdad? A quienes predicamos, a todo hombre enseñando,
Dice versículo 27, a quienes quiso dar a conocer sus riquezas, porque fue su buena voluntad. Y espero que todos nos demos cuenta de lo maravilloso que es este llamamiento, porque a veces puede usted pensar, ¿verdad? Sobre todo en la noche, si usted puede ver las estrellas y pensar, ¿verdad? Y empiece usted a pensar en este gran llamamiento que Dios, quien creó absolutamente todo a través de sus mandamientos y conoce todo todas las estrellas por nombre, por número, nos ha llamado a cada uno de nosotros para entender el misterio grandioso de Dios, que el hombre no puede entender. Así es de que recuerde todo eso. Vamos a leer y vamos a terminar esto aquí en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza de gloria. Es algo asombroso verdaderamente. Ahora vamos a volver a Primera de Juan. Primera de Juan ahora capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Y vamos a tener esto en mente con todo lo que Dios está haciendo con nosotros y a través de nosotros. Porque así es como nosotros cambiamos y somos transformados y vencemos. Primera de Juan 4, versículo 4. Está mostrando que nosotros no somos parte del mundo. Dice, ustedes son de Dios, versículo 4, hijitos, y los han vencido, porque más grande es quien está en ustedes que aquel que está en el mundo. Recuerden esto, Dios en ustedes, Cristo en ustedes, es mucho más grande que cualquier cosa en el mundo. Y dice aquí, versículo 5, ellos son del mundo. Por esto hablan del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos escucha si estamos predicando la palabra de verdad, de la manera que debería ser predicada. Aquel que no es de Dios no nos escucha. Por este medio conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. Y este espíritu de engaño está viniendo sobre todo el mundo y va a ser algo asombroso de verdad. Se va a ver como si fuera lo más grandioso que ha habido. Se va a ver como si fue, sí, el hombre puede resolver sus problemas. Sí, podemos tener paz. Sí, podemos amansar a todo el mundo. Sí, podemos controlar a todo el mundo a través de la inteligencia artificial y a través de la marca de la bestia. Y ahora podemos tener nuestro mundo perfecto. Eso es lo que viene al mundo. Por eso dice que hablan del mundo y el mundo los escucha. Versículo 7. Amados, deberíamos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha sido engendrado por Dios y conoce a Dios. Ahí está de nuevo. Es precisamente por eso, viviendo en este mundo, es muy importante que lo recordemos. Versículo 8. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esta manera, el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros, que Dios envió su único Hijo engendrado al mundo para que pudiéramos vivir a través de Él. Y de eso se trata todo. Ahora ya cierra todo esto. Habla acerca del mundo, pero vamos al capítulo 5, Primera Juan capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que cualquiera que es engendrado por Dios no practica pecado. Obviamente, el pecado es el quebrantar las leyes de Dios. Dice, porque aquel que ha sido engendrado por Dios se guarda a sí mismo por el poder de Dios, estando cerca de Dios, usando el Espíritu Santo de Dios, creciendo y venciendo. Dice, y el maligno
no lo toca. No puede verdaderamente derribarnos, no lo puede derribar a usted cuando usted está cerca de Dios. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero se encuentra en poder del maligno. Y lo podemos ver nosotros el día de hoy como nunca antes. Eso es algo asombroso. Así es de que esto es lo que nosotros tenemos que ver y yo estoy agradecido en que hemos tenido estos otros sermones de la inteligencia artificial y agradecidos también que la Biblia nos dice por qué estamos aquí y cómo podemos nosotros acercarnos a Dios. Así es de que terminamos el mensaje aquí.